El dominio es celeste. En el clásico joven, manda la máquina. Cruz Azul volvió a imponer respeto, volvió a silenciar al América y dejó claro, una vez más, quién tiene el control en la capital. Las Águilas fueron arrolladas por el poder cementero. La máquina rugió con autoridad, remontó con carácter y demostró que en los clásicos no hay casualidades, hay jerarquía, hay fútbol y hay un equipo que domina el campo, la historia y el corazón de su gente. En el clásico joven no manda Coapa, manda Cruz Azul. El Estadio Olímpico Universitario fue testigo de una de esas noches que quedan tatuadas en la historia del fútbol mexicano. Una noche donde la pasión, la garra y el espíritu de lucha de un equipo que nunca se rinde se impusieron a la soberbia y al favoritismo de su eterno rival. Cruz Azul volvió a la senda del triunfo con una victoria épica, vibrante y llena de dramatismo. Con marcador de 2-1, la máquina celeste doblegó al América, lo despojó del subliderato del torneo y dejó claro, una vez más, que el dominio en la capital tiene un solo dueño, el Cruz Azul. El conjunto comandado por Nicolás Larcamón alcanzó los 28 puntos en la clasificación, dejando a las Águilas en 27 y sumando su partido número 21 consecutivo sin conocer la derrota en el Estadio Olímpico Universitario. Una racha impresionante que habla de constancia, disciplina y de un proyecto que, paso a paso, está devolviendo a la máquina el lugar que merece entre los grandes del fútbol mexicano. Pero lo que ocurrió esta noche no fue solo una victoria, fue una declaración de autoridad, una demostración de carácter y un mensaje directo a todos los que dudaban de la fuerza de este equipo. Desde antes del silbatazo inicial, el ambiente ya se respiraba distinto. Nicolás Larcamón sorprendió a todos con una alineación que causó revuelo dentro y fuera del estadio. Decidió dejar en la banca a tres pilares del equipo, Willedita, Kevin Mier y el capitán Nacho Rivero. Una decisión que muchos no comprendieron en el momento, pero que tenía detrás un mensaje claro de disciplina y liderazgo. Las ausencias de Dita y Mier no fueron por cuestiones tácticas ni físicas, sino por un tema estrictamente disciplinario. Larcamón decidió marcar territorio, dejar claro que en su Cruz Azul nadie está por encima del grupo, que el compromiso y la entrega están por delante de los nombres. Y así saltó al campo un Cruz Azul con alma, con hambre, con esa mezcla perfecta de juventud y experiencia que define a los equipos con identidad. Andrés Gudiño tomó el arco en lugar de Mier, y el joven Jorge Rodarte ocupó la saga central, mostrando desde el inicio que no le pesaba la responsabilidad. En la defensa también estaba Eric Lira, quien, a pesar de arrastrar una sobrecarga muscular, decidió no abandonar la batalla. Se tocaba el muslo izquierdo en varias ocasiones, pero su mirada no mostraba dolor sino determinación. Ese es el espíritu que ha contagiado a todo el plantel, el de no rendirse jamás. El partido comenzó con intensidad. Cruz Azul presionaba alto, asfixiaba la salida del América y dominaba la posesión, aunque sin lograr concretar las llegadas. Las Águilas, por su parte, apostaban al contragolpe, esperando el error celeste para golpear. Y ese error llegó al minuto 30. En una desatención defensiva, Brian Rodríguez aprovechó un espacio en la marca de Jorge Sánchez, se escapó por la banda izquierda y definió con potencia para poner el 1-0 a favor del América. El Olímpico Universitario se llenó de gritos de los azulcremas, pero en el rostro de los jugadores celestes no había resignación. Había rabia, había orgullo, había hambre de revancha. La respuesta fue inmediata. 3 minutos después del golpe, Cruz Azul reaccionó con el alma. Gabriel Fernández, el Toro, se encontró con un balón dentro del área y definió con categoría para vencer a Luis Ángel Malagón. Gol del empate, gol de furia, gol de esperanza. El estadio se estremeció, la afición rugió con el alma, y el equipo recobró la confianza. Desde ese momento, el juego cambió. Cruz Azul se adueñó del balón, impuso su ritmo, y el América comenzó a perder la compostura. El segundo tiempo fue una demostración de superioridad celeste. América intentó ajustar, pero las lesiones le jugaron en contra. Víctor Dávila abandonó el campo al minuto 27 por molestias y fue reemplazado por Alejandro Cendejas, quien apenas pudo aguantar unos minutos más antes de ser sustituido por Álvaro Fidalgo. Pero ni siquiera el ingreso del mediocampista español logró recomponer el caos americanista. Fidalgo, visiblemente tocado, se resintió del muslo izquierdo y tuvo que salir al poco tiempo, dejando al equipo sin rumbo y sin ideas. Mientras tanto, Larcamón, desde la banda, vivía el partido con intensidad. Gritaba, ordenaba,
Aplaudía. En su rostro se reflejaba la pasión de quien sabe que su equipo está dando la vida en el campo. Decidió hacer ajustes. Rodarte, que había cumplido con creces, le cedió su lugar a Dita, quien ingresó con energía y solidez. Con el colombiano en la cancha, Cruz Azul se cerró atrás y liberó a sus mediocampistas para atacar con más libertad. Fue entonces cuando el juego se inclinó definitivamente del lado celeste. El minuto 67 quedará grabado como el instante en que el estadio se vino abajo. Nacho Rivero, el capitán, el hombre del carácter y la entrega, ingresó al campo minutos antes. Y en una jugada llena de insistencia, el balón le quedó suelto dentro del área. Sin pensarlo, Nacho sacó un disparo imparable que venció a Malagón y puso el 2-1 definitivo. Golazo. Explosión total. Gritos, lágrimas, emoción. Nacho, 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 coreaba toda la afición mientras el uruguayo levantaba los brazos al cielo, besaba el escudo y se fundía en un abrazo con sus compañeros. Era la imagen perfecta del líder, del guerrero que representa el espíritu cruzazulino. América, desconcertado, buscó reaccionar, pero no encontró cómo. La defensa celeste se convirtió en una muralla. Dita, Lira y los laterales se multiplicaban para cortar cada intento. Gudiño, firme en el arco, respondía cada vez que era exigido. Los azulcremas perdían la paciencia, recurrían a faltas, a reclamos, a la desesperación. Para colmo de males, Sebastián Cáceres recibió su quinta amarilla y quedó suspendido para el próximo partido, aumentando el caos en el campamento americanista. La máquina, en cambio, jugaba con inteligencia, con calma, con la seguridad de quien sabe que el trabajo está hecho. El silbatazo final desató la locura. El Olímpico se pintó de azul. Los cánticos, los abrazos, las lágrimas, todo se mezcló en una atmósfera de triunfo y orgullo. Larcamón, visiblemente emocionado, levantó el puño al cielo mientras los jugadores se fundían en abrazos. Habían remontado al América, habían recuperado el subliderato y, sobre todo, habían reafirmado su identidad. Cruz Azul demostró que está para competir, para pelear, para soñar en grande. Demostró que tiene carácter, talento y unión. Y sobre todo, que tiene un proyecto sólido, con un técnico que no teme tomar decisiones difíciles y con un plantel que responde cuando más se le necesita. Esta no fue una victoria cualquiera. Fue una victoria de mensaje, de orgullo, de corazón. Fue la noche en que Cruz Azul dejó claro que no hay imposibles, que no hay rival que intimide cuando la camiseta se defiende con el alma. Una noche donde el dominio, el coraje y la fe fueron celestes. América se quedó sin respuestas, sin argumentos, y con el amargo sabor de la derrota ante un equipo que simplemente quiso más. El clásico joven volvió a teñirse de azul. Cruz Azul volvió a rugir, volvió a ilusionar y volvió a demostrar que está listo para pelear por la cima. La máquina impuso respeto, arrebató el subliderato y se ganó una ovación que resonará durante días. Porque cuando Cruz Azul juega con el corazón, no hay rival que lo detenga. Y esta noche, con autoridad, con garra y con orgullo, quedó claro una vez más, el dominio es del Cruz Azul. Nicolás Larcamón no solo ganó un partido, ganó respeto, autoridad y credibilidad. En la noche en que Cruz Azul remontó al América y se adueñó del subliderato del torneo, el estratega argentino enfrentó también otra batalla fuera de la cancha, la de las explicaciones, las especulaciones y los rumores que giraron en torno a las ausencias de dos de sus figuras más destacadas, el portero Kevin Mier y el defensor Will Edita. Desde el silbatazo inicial, la sorpresa fue evidente, los dos colombianos, pilares indiscutibles del equipo, no aparecieron en la alineación titular. La noticia corrió como pólvora en redes sociales, generando todo tipo de versiones sobre una supuesta sanción disciplinaria. Pero Larcamón, sereno y firme, aclaró todo con argumentos contundentes al término del encuentro. El técnico celeste explicó que su decisión no respondió a cuestiones disciplinarias ni a castigos internos, sino a un asunto estrictamente logístico derivado de la reciente fecha FIFA. Mier y Dita habían sido convocados por sus respectivas selecciones nacionales, y la agenda internacional, combinada con contratiempos de viaje, trastocó completamente los planes de trabajo del cuerpo técnico cruzazulino. Según detalló el propio Larcamón, los dos futbolistas perdieron un vuelo de regreso y, como consecuencia, se ausentaron en 2 de los 3 entrenamientos fundamentales previos al clásico joven. Un hecho que,
para el estratega, fue determinante en la planificación táctica del partido más importante de la jornada. Con su tono pausado pero firme, Larcamón fue claro en la conferencia de prensa posterior al triunfo: no es una medida disciplinaria, sino simplemente una decisión coherente con la preparación. Si un jugador no está presente en 2 de los 3 entrenamientos claves antes de un partido de esta magnitud, no puedo considerarlo para el 11 inicial. Sería inconsistente de mi parte. La frase resonó con fuerza entre los periodistas presentes, que comprendieron que detrás de la aparente polémica había, en realidad, una muestra de coherencia, planificación y respeto por el trabajo grupal. El entrenador argentino contextualizó la situación en una semana especialmente mediática, donde las expectativas alrededor del Cruz Azul eran altísimas. Las miradas estaban puestas en el clásico joven, en el pulso directo por el subliderato y en la presión constante de enfrentar al América, el rival más mediático del país. Pero lejos de dejarse llevar por la presión o por el peso de los nombres, Larcamón mantuvo la cabeza fría. Tomó una decisión arriesgada, sí, pero también profundamente profesional: dar prioridad a quienes habían trabajado, a los que habían sudado en los entrenamientos, a los que habían vivido de cerca el análisis táctico del rival durante toda la semana. Esa convicción se tradujo en el campo. El equipo, pese a las ausencias, mostró cohesión, intensidad y un nivel de compromiso que pocas veces se ve en una plantilla. Gudiño, en el arco, respondió con solvencia y atajadas clave. El joven Rodarte, que ocupó el lugar de Dita, jugó con valentía, sin complejos, demostrando que la confianza del entrenador se gana con trabajo, no con fama. Cada movimiento táctico, cada cambio, cada indicación del Larcamón reflejaba una idea clara: el Cruz Azul se defiende con 11 hombres que creen en el mismo plan, no con nombres que se imponen por trayectoria. Durante la conferencia, Larcamón insistió en un concepto que ya se ha vuelto su sello: la fortaleza del grupo por encima de las individualidades. Tenemos un plantel competitivo, y más allá de las ausencias, la idea es que quien juegue entienda que lo más importante es el colectivo. No se trata de castigar a nadie, sino de mantener la coherencia de trabajo. Si preparamos un partido durante 3 días con un grupo, sería injusto romper esa dinámica porque alguien llega sobre la hora, explicó. Estas palabras no solo despejaron dudas, sino que también reforzaron la percepción de que Larcamón está construyendo algo más profundo en Cruz Azul: una mentalidad de equipo, un sentido de pertenencia y una cultura de exigencia. En un club históricamente marcado por altibajos emocionales y decisiones impulsivas, el argentino está logrando imponer un modelo de liderazgo que combina firmeza, transparencia y profesionalismo. Mientras algunos técnicos habrían cedido ante la presión de alinear a sus figuras internacionales, Larcamón optó por la coherencia. Y el resultado le dio la razón. Cruz Azul no solo venció al América, sino que lo hizo con autoridad, remontando, luchando cada pelota, demostrando que la disciplina, la organización y el compromiso colectivo pueden más que cualquier improvisación. En cada jugada, en cada recuperación, se notaba un equipo conectado, comprometido con el plan, convencido de la idea. Los hechos hablaron por sí solos. Los que estuvieron en el campo respondieron con entrega total. Gudiño se lució con intervenciones decisivas, Lira jugó con el alma a pesar de su molestia muscular, y Nacho Rivero, el capitán, ingresó desde el banquillo para marcar el gol de la remontada. Todo eso bajo una misma filosofía: nadie está por encima del grupo, todos compiten, todos suman. Larcamón, con su estilo sereno y cerebral, volvió a demostrar que no improvisa. Cada decisión tiene un porqué, y cada riesgo está sustentado en trabajo. Su postura ante el caso de Mier y Dita envía un mensaje claro al vestidor: la titularidad se gana con compromiso y presencia, no con currículum ni pasaporte. En un equipo que aspira a ser campeón, la meritocracia no es negociable. Al final de la noche, mientras la afición celebraba la victoria y el dominio celeste retumbaba en las gradas, Larcamón respiraba tranquilo. Había ganado en todos los frentes: en la cancha, con una remontada épica ante el rival más odiado; en el vestidor, con un mensaje de autoridad y unidad; y ante los medios, con una explicación clara que desactivó cualquier rumor de conflicto interno. Su apuesta por la preparación colectiva terminó siendo el factor decisivo, y el resultado lo respaldó con contundencia. Cruz Azul sigue sumando puntos, sigue creciendo en confianza y sigue demostrando que tiene en el banquillo a un líder que no teme tomar decisiones difíciles. Larcamón dejó claro que en su equipo, el talento individual solo tiene sentido si se pone al servicio del grupo. Y esa mentalidad,
combinada con el trabajo, la disciplina y la pasión, está convirtiendo a esta máquina en un verdadero candidato al título. En una noche donde la gloria volvió a vestirse de azul, Nicolás Larcamón reafirmó su visión de un Cruz Azul fuerte, unido y coherente. Ni las ausencias, ni los rumores, ni la presión mediática pudieron alterar su plan. Su mensaje fue claro y poderoso: la disciplina no se negocia, la preparación se respeta y la camiseta se defiende con compromiso. Y mientras la afición coreaba el nombre de su equipo, el técnico argentino podía sonreír con serenidad. Porque más allá del marcador, había demostrado que en Cruz Azul el éxito no es casualidad, sino consecuencia de una idea firme: la victoria siempre pertenece a quienes trabajan en equipo. Y así, en la noche en que Cruz Azul le arrebató el subliderato al América, Larcamón también conquistó algo más importante: la confianza plena de su plantel y el reconocimiento de una afición que empieza a creer, más que nunca, que el futuro celeste está en buenas manos.